nuestra lección del estudio que vamos a hacer. Bien, hermanos, hoy día es miércoles 26 de junio. En la iglesia acostumbramos miércoles, noche de oración. Hoy en esta misión, ¿no?, suroriental, por lo menos, me parece, o de repente en todo el Perú, de repente hay un programa muy especial de Semana de Oración. Y justamente esta semana está dedicada para rescatar a nuestros hermanos que por A o B motivo se han apartado. Estamos visitando las casas de los hermanos y pues estamos invitándolos a que puedan asistir a la iglesia cercana donde están. Es muy bonita esta obra, hermanos, y vemos con mucha alegría que sí están asistiendo, hermanos. Así que los hermanos que están así en diferentes lugares con este programa, hagamos nuestra labor, hermanos, de visitar a los hermanos, ¿no? E invitar que escuchen la palabra de Dios en el grupo pequeño o en la iglesia. Muy bien, miércoles 26 de junio, hermanos. Hoy día el título de la lección está en la pantalla. Por favor, alguien de ustedes, hermanos, pueda dar El lectura. juicio en el milenio. Gracias, hermano Raúl, ¿no? El juicio en el milenio. Bueno, pueden hacer preguntas, hermanos, para poder ingresar a esta lección, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, una palabra, el juicio, dice, ¿no? Y de juicio que se habla en el milenio. ¿En qué consiste este juicio, hermanos? En el milenio, dice, ¿no? Si alguien quiere comentar o de repente hacer preguntas, pues bienvenido, hermanos, ¿no? Creo que ayer hemos estado ya hablando algo de este tema, así que vamos a prácticamente repetir, hermanos, ¿no? Pero pregunten, hermanos. De esas preguntas surgen pues enseñanzas y se nos graba sobre todo en la mente, ¿no? Estos Hermano, principios importantísimos. Sí, hermana. eh, en el mundo también existe una creencia, y yo creo que también el enemigo la ha puesto, de que el juicio va a ser cuando Jesús venga. Y si bien es cierto, aquí en la lección se habla de un juicio, no tiene que ver con ese juicio investigador que se está llevando a cabo en este momento en el cielo. El juicio allí se refiere, ¿cierto?, a la revisión de los libros que harán los justos durante el milenio, ¿cierto? Para ver cada causa, porque el Señor es un Dios justo y cada uno tuvo la oportunidad para ser salvos. Entonces se verán las causas de aquellos que se perdieron, porque no están allí en el cielo también. Y hablaba antes del engaño de Satanás acerca del juicio, porque mucha gente piensa que todavía tiene tanto tiempo, ¿cierto?, para arrepentirse, para dejar a última hora el trabajo que tiene que hacer hoy, que es santificarse ahora, cada día, ¿cierto? Entonces la gente piensa que cuando venga Jesús, ahí recién va a haber un juicio donde se va a decir el que es bueno, o sea, o se va a juzgar al bueno y al malo por sus obras. Pero sabemos que este juicio ya se está llevando a cabo en el cielo, el juicio investigador, que no tiene que ver con el título de la lección, por supuesto. Muy bien, Lo hermana. peor del mundo, lo peor que de repente yo también estaba ahí, que cuando mueres y no hay nada de juicio, no hay nada de frente, te vas a la presencia del Señor. Allí, desde allí vas cuidando a tus seres queridos. Es esto. Aquí, acá en el mundo prácticamente el juicio no sabe nada, ¿no? Y si sabe, así como dice la hermana Mónica, eso será en el futuro, cuando será. Pero en este momento, la vida real que te dice que cuando mueres a la presencia del Señor y no hay nadie habla del juicio. Eh, muy bien, hermanos. Justamente aquí estoy tratando de buscar en el internet, no acerca, un diagrama, no acerca del juicio. Voy a intentar aquí realmente copiar, ¿no?, esta figura que he encontrado para poder compartir con ustedes, ¿no?, acerca del juicio en forma general, ¿no? En forma general.
Entonces aquí voy a este, colocar este dibujo aquí que he encontrado, hermanos, por esta pregunta, ¿no? Que se está haciendo. Ahí está en la pantalla, hermanos, ¿no? Aquí en la pantalla. Vamos a ver aquí. Etapas del juicio divino, dice, ¿no? En forma, ¿no? Resumida, hermanos, tiene tres etapas el juicio, ¿no? Aquí estamos, hoy en día, hermanos, estamos en juicio investigador. Desde 1844, bajo la profecía que hemos estudiado de los 2300 tardes y mañanas, que comienza, pues, hermanos, en 1844, ¿no? Ahí el juicio investigador, o sea, la limpieza del santuario, ¿no? Y ahorita estamos en este juicio investigador, todos los casos están pasando, sobre todo Ya. aquellas Entonces, personas. antes de 1844, antes, ¿cómo era el juicio? ¿Qué era el juicio? A ver, si estamos nutridos o no. A ver, alguien diga antes de 1844, ¿qué era? O sea, ¿dónde estaba el juicio? ¿Cómo estaba? ¿Cómo se hacía el juicio? Ya, o sea, a partir de ahí nomás, porque hace poquito es 1844, pero para atrás, ¿qué hay? ¿No había juicio? Muy bien, gracias hermano por su pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba antes, ¿no? De 1844. Bueno, esto, lo que estamos describiendo aquí, está en función al santuario, ¿no? Terrenal que Dios indicó a Me Moisés que afectó. construyera. Y justamente desde allí, entonces se hace alusión a este juicio, ¿no es cierto? Para este plan de salvación. De hecho, Dios es justo y es amor, pues Él juzga, ¿no? Con justicia todas las cosas. Bueno, hermano Marcelino, a ver. Gracias, hermano. Daniel dice en el capítulo 12, creo que dice, de que el anciano se sentó en su trono y los libros fueron abiertos. Eso es señal de juicio. Luego en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento 14, 6, dice el, el mensaje del primer ángel, dice que adorad, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces Daniel lo que profetiza en el Antiguo Testamento se llega al cumplimiento en el Nuevo, según Apocalipsis 14:6, el mensaje del primer ángel, y esto se predicó en 1844. Ahora bien, los que antes murieron, desde Adán en adelante, todos los registros están anotados. Inclusive Moisés dijo, Señor, perdona a este pueblo, este pecado tan horrible que han hecho delante de ti. Y si no, borra mi nombre que has escrito en tu libro. Dios le dice, al quien pecare contra mí, a ese borraré, al tal lo borraré de mi libro, dice. Entonces, a partir de 1844 en adelante, porque dice, llegó la hora de su juicio, se inicia el juicio investigador. Inclusive en la experiencia de Adán y Eva, Dios, cuando descendió después del pecado, empezó a investigar qué pasó a cada uno de los que han sido partícipes del pecado, preguntó uno por uno, incluyendo al adversario, que es Satanás. Solamente después de verificar todas las cosas, viene el veredicto final. Igual, el juicio es el juicio, pero en la Biblia nos presenta para mejor entendimiento en tres fases. La primera será investigador, que inicia en 1844 en adelante. Ahora, cuando Jesús venga a esta tierra, ya está terminado el juicio. Ya se sabe quiénes van a ser los corderitos y quiénes van a ser los cabritos, quiénes son el trigo y quiénes la cizaña. Cuando Jesús venga, viene por
sus corderitos, por su trigo, así, troje. Y los malos muertos quedarán muertos, pero los vivos a la presencia de Dios morirán, quedarán muertos. Por eso dicen, no, a los animales les dice, hay banquete de mucha carne de reyes. Los animales van a tener que devorar, son millones de personas que están luego en el cielo. Cuando llegamos al cielo en el milenio, nosotros vamos a participar del juicio comprobatorio en el cielo. Por ejemplo, ¿qué pasó con tal persona? Él me dio el mensaje, ¿por qué no está acá? En los registros vamos a ver, vamos a exclamar, santo, 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 justos son tus juicios. Y cuando terminan los 1000 años, desciende a esta tierra la santa ciudad, Apocalipsis 20 dice, y dice, rodearon la ciudad de Dios para atacar Satanás y todos los malos que han resucitado, pero de Dios descendió fuego y azufre y los consumió. Y en esta tierra todos los malos seres, ese es el lago de fuego, ¿no? Pero esto no va a ser eterno, va a ser en un momento. Pero después, ¿por qué sabemos eso? Porque esta tierra va a ser renovada, va a ser así como a Adán se le entregó, se nos va a entregar, en esta tierra vamos a vivir eternamente. Eso es el plan de redención y el juicio. Muy bien, ahí está, ¿no? Un comentario respecto a la pregunta acerca del juicio, hermanos. Así que, Hermano, hermanos, sí, hermano, ¿alguna pregunta? A ver. hermano, el Raúl pregunta si antes de 1844 había juicio. Juicio había para Noé, por ejemplo, 120 años, para los judíos 70 años, para los adventistas a partir de 1844. Ahora el juicio que viene en el milenio es 1000 años. Entonces, eso es la comparación que podemos hacer de los juicios, ¿no? Pero antes del diluvio había juicio, claro que sí, también. ¿Para quién? Para Adán y Eva, ¿no? Y sus hijos también. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Gracias por vuestra participación. Pregunten, comenten también, hermanos. Bueno, aquí en el dibujo, hermanos, que está aquí en la pantalla, pueden mirar, ahí está, en sus 3 etapas el juicio divino. No, y esto es en forma general. Claro, como dijo nuestro hermano, Dios juzga pues con justicia, ¿no? Caso, por ejemplo, el diluvio fue un juicio, ¿no es cierto? Ya Sodoma y Gomorra también fueron juzgados con lluvia de fuego y azufre, fueron consumidos, y así. Pero en forma general, hermanos, en forma general, como dice la palabra de Dios, las profecías, ¿no? Bajo la profecía de que el santuario sería purificado y esto está Claro. simbolizado Entonces, en el hermano, vamos santuario entendiéndonos, voy terrenal. entendiendo, Sí. hermano, que el juicio siempre ha habido, ¿no? Por ejemplo, los cananeos, o para que el Señor lo haga entrar al pueblo, su pueblo, los cananeos también ya recibieron su juicio, por eso tenían que ser sacados de ese lugar, ¿no? Entonces, y hasta el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, también ya ha tenido ya su juicio entonces siempre el juicio ha estado presente, ¿no? Ha estado siendo ejecutado. Y ahora de 1844 pasa acá, entonces estamos nosotros ya también en juicio. O sea, ahora vamos entendiendo, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues ahora una cosa que tenemos que aprender, hermanos, es de que hay 2 muertes, ¿no? Hay una primera muerte que ya las personas que han fallecido, desde Adán y Eva, hermanos, pues la primera muerte. Entonces, de acuerdo a este juicio en forma general, hermanos, aquí, de acuerdo a las profecías, entonces va a haber una segunda muerte, hermanos, pero uno se va a preguntar, pero ¿cómo es este asunto? También tenemos que saber que hay 2 resurrecciones, hermanos, 2 resurrecciones.
Uno para vida eterna cuando venga el Señor Jesucristo y otro va a ser para este juicio ejecutivo, ¿no? Después del milenio, para condenación eterna, hermanos. Entonces, este juicio sirve para desde Adán y Eva hasta la última persona, ¿no? Aunque ya Dios ha juzgado muchas cosas, pero todo esto se va a verificar, pues, a través de este juicio en forma general. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, desde 1844 comienza el juicio investigador. Hasta Adán y Eva, todos son investigados en este juicio investigador desde 1844. ¿En qué queda Adán? ¿Va a ser salvo? ¿Se va a perder? Y todo ser humano, por más que ya han muerto y han sido condenados por Dios, pero también sus casos se van a ver en este juicio investigador, ya se habrá visto todos esos casos y nosotros también que profesamos ser cristianos, somos pues investigados. A ver si es cierto que lo que profesamos ser cristianos es verdad o no es verdad, ¿no? De ahí las pruebas, ¿no? Que hay. Bueno, este juicio investigador, hermanos, en pocas palabras, comienza en 1844 y termina este juicio, hermanos, antes de la venida del Señor Jesucristo. O sea, el tiempo de gracia se termina y hasta allí, hermanos, pues el juicio investigador. El Señor Jesús que ahorita está intercediendo por cada ser humano, por nosotros que estamos vivos ahí en el santuario celestial, ¿no? Entonces, todo caso de cualquier persona, todos somos pecadores, uno puede acudir y tomar como abogado al Señor Jesucristo. Él es la propiciación, Él es el sacrificio, Él es el que puede sacarnos, ¿no? Libres, o sea, para vida eterna, nos puede hacer todo esto, hermanos, para cualquier persona, ¿no? Sea cualquier el pecado también, siempre y cuando uno se acerque y ante el intercesor que es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, termina este tiempo de gracia, hermanos, no sabemos qué fecha, antes de la venida de Jesús termina. El Señor se viste como juez ya, pues, o sea, va a venir trayendo ya la sentencia, ¿no? Ya todo está sentenciado. ¿Quiénes son ahí? Como dice, ¿no? Cuando venga el Señor ya se va a saber quiénes son las ovejitas y quiénes son las cabritas. Este mundo se divide en dos, ¿no? Sobre todo para los que estamos vivos, ¿no? Entonces, hermanos, ya viene con la sentencia para todo ser humano de esta tierra. Bueno, entonces el Señor nos lleva al cielo a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, después de este juicio investigador, ¿no? Y pues a todos los que han creído en el Señor Jesucristo, allá en el cielo vivimos 1000 años, ¿no? Y entonces ahora en el cielo viene el juicio comprobatorio. ¿Cómo es esto, hermanos? La Biblia en Apocalipsis 20 dice de que allí incluso, ¿no? Da la potestad, ¿no? A las personas, ¿no? Que hemos sido salvados, ¿no? Para podernos sentarnos en el trono, para también tener esa facultad de juzgar, dice, ¿no? Juzgar, incluso a los ángeles, ¿no, hermanos? Así dice la palabra del Señor. O sea, es un juicio comprobado, ya está decidido todos los casos. Como decía nuestro hermano Marcelino, tal vez alguien puede de repente decir, ¿no? ¿Y qué ha pasado, no? Con el hermano tal que predicaba y por qué no está aquí en el cielo. Entonces ahí puede visualizar, ¿no? El juicio comprobatorio, por eso, ¿no? Porque ya todo está juzgado. Durante 1000 años ahí está. Y el juicio, después del milenio viene, hermanos, el juicio ejecutivo que es ya pues aquí. Es la segunda resurrección, hermanos, de aquellas personas que no han aceptado a Dios, pues no al Señor Jesús. Y entonces ahí se ejecuta la sentencia, ¿no? Para todos, desde Adán y Eva, ¿no? Todos van a resucitar aquellas personas que no han aceptado a Dios, caso Caín, por ejemplo, ¿no? Que se levantó en contra de Dios, él también se va a levantar y así todas las personas que se pierden van a resucitar y entonces ellos ahí van a ser sentencia, se ejecuta pues la sentencia, es una segunda muerte, esa es la muerte eterna, pues hermano. Entonces ahí está el juicio, entonces aquí mencionado en 3 etapas, juicio investigador desde 1844 hasta la venida del Señor Jesucristo, ¿no? O antes de la venida del Señor Jesucristo.
Luego el milenio nos lleva al cielo Dios, 1000 años estamos allí en juicio comprobatorio. Y después de ese milenio ya la Santa Ciudad Nueva se posesiona de esta tierra y entonces ahí resucitan los que se van a perder y se les ejecuta por segunda vez. Es la segunda muerte. Eso es lo que dice en pocas palabras, ¿no? Respecto al juicio que habla la palabra de Dios, hermanos. Ahí está la ilustración también, hermanos, ¿no? Ahí está en la ilustración el dibujito que lo hemos presentado ayer, hermano. Bueno, ahora vamos a ver qué dice la lección de hoy día, hermanos, ¿no? La lección de hoy día, el título de hoy día dice así: el juicio en el milenio. O sea, vamos a hablar de esta segunda etapa, ¿no? El juicio comprobatorio, ¿no? Bueno, ahí entonces vamos a ver en la Biblia respecto a este tema, en el Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos 4 al 6. La pregunta que hay que contestar dice: ¿qué harán los justos durante los 1000 años y por qué es importante? Muy bien, entonces hermanos, vamos a responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué harán en el milenio? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, allá, 1000 años en el cielo, ¿no? Durante los 1000 años. ¿Y por qué es importante? Dice aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Este asunto en Apocalipsis 24 al 6. Dice así, Juan, el que ha visto las visiones, él dice, dice, y vi tronos, dice, y ya en los tronos, ahí en el cielo, hermanos, ve Juan, el discípulo amado, ¿no? ¿Qué pasa con esos tronos? Y se sentaron, dice, sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, en estos tronos que vio este Juan, se sientan aquellos que reciben facultad de juzgar. No, ahí está el juicio comprobatorio, porque ya todo está juzgado, pues no, antes de la venida de Señor Jesús, y ya se sabe, ¿no? Quién se salva, quién se pierde. Entonces, ¿qué quedaría? Pues el juicio simplemente comprobatorio, nada más. Y vi las Hermanito, almas, dice, sí, sí, hermana, a ver, alguna pregunta. quería preguntarle, ¿no? Porque acá nos dice que es el juicio investigador según los adventistas. O sea que nosotros somos los que creemos en este juicio investigador. En cambio, las otras iglesias, otras denominaciones no tienen esa creencia, ¿no? Para nosotros el juicio investigador es un juicio que se lleva a cabo en el cielo antes de la segunda venida de Cristo. Eso podemos leer en Daniel 7, Apocalipsis 14, 6, durante el cual todos los verdaderos seguidores de Dios serán juzgados favorablemente delante del universo observador hasta que vino el anciano de días y pronunció el juicio, ¿no? Eso podemos leer también en Apocalipsis 24, 5, ¿no? Si yo me preguntaba eso, hermanito, ¿por qué acá dice, no, esa pregunta? ¿Qué es el juicio investigador según los adventistas? O sea que las otras denominaciones, ¿qué es lo que creen o no creen en el juicio investigador? Muy bien, hermana, gracias por la pregunta, hermanas, gracias por la pregunta. Hermanos, no nos guiemos por lo que dicen los hermanos adventistas. ¿Qué tiene que ver los hermanos adventistas? Nada tiene que ver acá, nada tiene que ver ningún teólogo, ningún grupo religioso, nada. Lo que estamos viendo, hermanitos, es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice un adventista, ¿no? O según los adventistas, no, sino lo que estamos tratando aquí, estamos estudiando la palabra de Dios, lo que dice Dios respecto al juicio, hermanos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? No lo que piensan los hermanos adventistas, no, 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 sino estamos viendo la Biblia, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Lo que dice Dios. Esto es importante, hermanos, ubicarnos bien, ¿no? Entonces, puede, claro, la gente que nos ve puede decir que los adventistas dicen esto, nosotros creemos en esto. Entonces, si ellos tienen, o cualquier persona, hermanos, o cualquier, eso es lo importante, hermanos. En los comentarios que se hacen también de la lección, hay una infinidad de hermanos, pastores que hacen comentarios. Entonces, simplemente lo que se tiene que hacer no es el pensamiento no adventista, no, 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 sino
leer la Biblia y explicar, entender lo que está diciendo, y el Espíritu Santo que nos haga entender lo que dice la Biblia. Esto es importante, hermanos, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor, ¿no? Frente a estas preguntas que nos hacemos acerca del juicio, hermanos. Bueno, voy a seguir adelante, hermanos, estamos tratando de aclarar, ¿no? Este asunto, ¿no? Y ahí dice, pues, no, la Biblia, la palabra de Dios, Juan dice que ha visto tronos allá en el cielo y dice que en esos tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, dice, de los decapitados, ¿no? De los decapitados, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Quiénes han sido decapitados? Se les ha cortado la cabeza, ¿no? Vi las almas. Cuando se dice almas, hermanos, pues es la persona integral, ¿no es cierto? Somos almas vivientes nosotros, ¿no? Y cuando morimos somos almas muertas. Y aquí ve pues Juan las almas de los decapitados, ¿no? ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús. Entonces aquí está viendo Juan aquellos que a través de la Santa Inquisición, de la Edad Media, los 1260 años, que se le dio tiempo a la bestia, ¿no? A la primera bestia de Apocalipsis 13, que señala pues a Roma papal, ¿no? Y ellos literalmente lo han hecho así, han matado, han decapitado a los siervos de Dios, ¿no? A los siervos de Dios, porque ellos creían en Jesucristo y tenían el testimonio de Jesús, los han decapitado o los han matado de una y otra forma, ¿no? Entonces vi, dice, a estos decapitados por la causa del testimonio y por la palabra de Dios, porque ellos predicaban, pues, hermanos, como lo persiguieron o no, mataron también a Juan Hus, lo persiguieron a Hermano, Lutero y así. Y termino así, hermano. Los que no habían adorado, ¿a quién? A la imagen ni a su imagen, dice, no, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Recuerden que hemos estudiado este tema, Apocalipsis 13, ¿no? La bestia es un instrumento, ¿no? O sea, el diablo se ha metido dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Esto porque el trono que correspondía a Constantino, él se fue a otro lugar, dejó su trono y ahí pues el obispo se sentó y ahí bueno, se genera pues, ¿no? Este problema, ¿no? De los 1260 años, desde el 538 hasta 1798, ¿no? eh, donde Roma papal mata a diestra y siniestra a todos los que leían la Biblia, los cristianos verdaderos, pues, ¿no? Él es señalado con este símbolo de bestia. Y después, hermanos, también estamos entrando a esta etapa donde otro poder se va a levantar, otra bestia, la segunda bestia, que es Estados Unidos, ¿no? Y también lo identifica claramente la Biblia, ¿no? Que ahí está, que ha sido un pueblo netamente protestante, por eso lo llama el falso profeta, porque primero se origina como cordero cristiano, pero después habla como dragón, como Satanás, ya está pisoteando sus principios y entonces aquí pues levanta la imagen, pues va a levantar esta imagen, se está levantando esa imagen. Entonces, los cristianos verdaderos, hermanos, que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, entonces estamos entrando a la etapa, ¿no? En que se imponga el decreto dominical. Entonces, no vamos a adorar, pues, a la bestia, ¿no? No nos vamos a someter, ¿no? Al papado, ¿no? Que se va a levantar como Dios en esta tierra. No nos vamos a inclinar a ellos, ¿no? Ni tampoco a su imagen, pues esa imagen del pasado que se levantará. Y tampoco vamos a recibir la marca en nuestras frentes ni en nuestras manos, ¿no? Porque los que van a recibir marca en frente y manos, pues van a ser los que adoran a la bestia, ¿sí? Pero nosotros no nos vamos a inclinar, no vamos a aceptar el domingo, sino el sábado que está escrito en la Biblia. Ese es el último conflicto, ¿no? Entonces aquí está, lo que ve Juan es decapitados, ¿no? Y vivieron, ahí está hablando de entonces los que en este caso resucitaron, pues los decapitados también.
vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando acerca del milenio. Hermanos, y lo que debemos saber es de que cuando Cristo venga, esta tierra quedará destruida por las 7 plagas, completamente destruida. Y así como dice Pedro, si antes ha habido diluvio con agua, hermanos, ha inundado la tierra, ahora viene el fuego que va a quemar todo. Esta tierra también, hermanos. Así dice el apóstol Pedro, inspirado por Dios. Entonces, cuando venga Jesús, a los que hemos creído en Él nos va a llevar a las casas que ha preparado, pero esas casas están en el cielo. No va a haber un milenio de vida aquí en la tierra, que muchas personas dicen eso, ¿no? Pero no es bíblico. Aquí estamos viendo que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice, pues, ¿dónde? En la Nueva Jerusalén, pues, que está en el cielo, pues, hermanos. Ha ido a preparar justamente esas casas del Señor Jesús. Pero los otros muertos, hermanos, no, los que no han creído en el Señor Jesucristo, no volvieron a vivir, pues, hermanos, hasta que se cumplieran 1000 años. O sea que va a haber una segunda resurrección cuando se cumpla 1000 años. Los que no han creído en Jesucristo o no han aceptado a Dios, entonces, pues ahí la segunda resurrección para el juicio ejecutivo, ¿no? Entonces, aquí está haciendo alusión, hermanos, de la primera resurrección. Esta es la primera resurrección y bienaventurado, hermanos, ¿no? Y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, cuando Jesucristo, el Señor, vuelva, entonces la primera resurrección es para vida eterna, pues, todos los que han creído en el Señor Jesús. La segunda, hermanos, aquí dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, ya no, pues ya estamos con el Señor en el cielo y la segunda muerte ya no tiene potestad, poder pues, para nosotros, ya no, porque el Señor nos ha salvado de la muerte con su propia muerte, ¿no? Sino que serán sacerdotes ahí está, hermanos, miren, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Seremos así, dice sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vamos a reinar con Dios, dice, 1000 años. Esta es la palabra de Dios, hermano. No es que estamos inventándonos, no, o un adventista, o no, no. Estamos estudiando aquí la palabra de Dios, hermanos. Bueno, sí, había una pregunta, hermano Celso, querías preguntar. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? Estaba diciendo, hermano, decapitado está dentro de eso también Abel, ¿no es cierto, hermanos? Para reflexionar, para entender nomás. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Claro, a lo largo de toda la historia, ¿no? De este mundo. Hermanos, el Hermano, comentario, sí, hermana, a ver, alguna pregunta. bueno, lo que usted nos estaba hablando se encuentra en Apocalipsis 24 y Ajá, 5 y 6, ¿no? así es. No sé, yo quisiera leerlo para que me entiendan mejor también. A ver, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los amén. 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a God y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
Amén, hermanito. Amén, amén. Ahí está, hermanos, en el Apocalipsis capítulo 20 y los versículos que se están leyendo. Eso es lo que estamos entendiendo, lo que dice Dios, no lo que dicen los adventistas, sino lo que dice Dios en su palabra. Siempre centrémonos así, hermanos, ¿no? No, porque si es nuestra opinión, pues lo que estamos diciendo, entonces puede tener valor si se ajusta a la Biblia, pero si no se ajusta a la Biblia, pues no tiene ningún valor, sea quien sea, hermanos, no el que esté hablando, comentando. Bueno, hay que ajustarnos siempre a lo que dice la Biblia, hermanos. Bueno, aquí hay comentarios justamente y vamos a ver estos comentarios, ¿no? Dice, durante el milenio, hermanos, durante el milenio, pues esos 1000 años, los justos tendrán la oportunidad de observar de primera mano la justicia y el amor de Dios en la forma en que Él resolvió el problema del pecado. Bueno, es correcto, hermanos, este comentario, porque estando allá, pues, hermanos, en el cielo juntamente con Dios, entonces de primera mano y directamente está a la mano Dios, nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a ver, pues, directamente la justicia y el amor de Dios. Dos características muy importantes de nuestro Dios, de su carácter, que es justo y que es amor, hermanos. Entonces, hermanos, pues no va a quedar ninguna duda, pues, hermanos, no va a quedar ninguna duda. Entonces ahí vamos a ver cómo Dios resolvió el problema del pecado. Así es. ¿Alguna pregunta, hermano? Hermano, la pregunta sería, entonces, ¿cuál es el problema del pecado? ¿Y qué es pecado? Ahí veríamos 3:4, 1 Juan. ¿Qué es pecado? Pecado, transgresión de la ley. Entonces, eso va a ser, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Sí, pues, hermanos, el pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿no? Pecado es transgredir, ¿no? Bueno, esto sucede porque uno se separa de Dios y automáticamente el que se separa de Dios como Lucifer, pues él transgredió realmente, pues la ley de Dios está en pecado, ¿no? Entonces, hermanos, este problema se soluciona cuando se tiene que pagar, pues, por el pecado, ¿no? Entonces, si yo he robado, he mentido, he adulterado, lo que sea, la pena para todo ello es la pena de muerte eterna, pues hermanos. Tengo que morir eternamente por ser pecador. O por una mentirita blanca, como se dice, ¿no? Por eso tengo que morir pues eternamente. Ese es el problema del pecado, ¿no? Transgresión de la ley. Pero este problema está solucionado porque nuestro representante, que es el Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, es el mismo Dios que se encarna y él no, si personalmente me dijera a mí, me dice, justo no te preocupes, mira, tú has errado en esto, yo voy a pagar, voy a morir esa segunda muerte en tu lugar. Y eso lo hace por todo ser humano, pues de toda esta tierra, ¿no? Entonces, él paga con su muerte en la cruz. Entonces, ya está cancelado, pues la ley demanda la muerte del pecador, pero ahí está la sangre del cordero que me está reemplazando, sustituyéndome a mí. Entonces, él es sin pecado, el Señor Jesús, como humano sin pecado. Entonces, hay solución para el problema, pues, del pecado, para cualquier ser humano, ¿no? Uno puede acudir al Señor y entonces Él provee pues su sangre en forma simbólica para pues justificarnos, ¿no? Entonces perdonado por nuestro pecado. Cuando reconocemos y le pedimos perdón a través de la oración, hermanos, directamente a Dios, entonces Él nos perdona, pues. Entonces ahí está, se soluciona el problema del pecado mirando a Jesús en la cruz, que Él, por el amor que nos tiene a nosotros, Él dio su vida por nosotros, el Señor Jesús, y pues pagó por nuestros pecados, ¿no? Entonces justicia y amor se ve en la cruz del Calvario. Entonces todo eso se verifica, ¿no? Allá cuando estamos en el cielo 1000 años, que realmente pues Dios es amor y que Dios también es justo, ¿no? Pregunta aquí, dice en el comentario, ¿quién no tiene preguntas que le gustaría hacer a Dios sobre muchas cosas? De repente alguien aquí en la tierra está pensando, ¿no? Estas cosas
me gustaría preguntar, ya vas a tener oportunidad de preguntar. No va, todo va a estar claro, pues hermanos. No se va a levantar otra vez el pecado. Ya no se va a levantar, ya no va a haber más rebelión. El problema va a estar completamente solucionado, hermano. Ahora, hermanos, el comentario dice, ahora, durante el milenio en el cielo, hermanos, los redimidos, o sea, los salvados, los comprados por el Señor con su sangre, no compra, pueden plantearle pues esas preguntas, dice, ¿no? Si un ser querido o un amigo íntimo no está en el cielo, entonces, hermanos, dice aquí, los salvados tienen la oportunidad de comprender mejor las decisiones de Dios de una manera nueva, con más fuerza que nunca, hermanos, los redimidos captarán los poderosos intentos de Dios por salvar a cada persona que haya vivido alguna vez, hermanos. Entonces, hermanos, pues en verdad nosotros aquí también podríamos estar pensando, ¿no? Reflexionando, ¿qué cosa no está haciendo Dios para salvar a cada ser humano, hermano? Personalmente, y si yo analizo mi propia vida, ¿qué cosa no está haciendo Dios para que yo sea salvo? Entonces, ¿cómo no alabar a Dios? Porque Él está trabajando, hermanos, por una y otra forma. Por ejemplo, anoche mismo, ¿no? Yendo allí a la iglesia, entonces pasamos con una hermana, así que nos encontramos. Y hay una hermana por acá en esta calle, ¿no? Está la hermana. Hay que ver si está allí la hermana, porque ya parece que no va a la iglesia. Y entonces llamamos ahí, ¿no? Golpeamos la puerta. Bueno, y al fin, si estaba allí, pasamos, oramos, le invitamos, ¿no? Entonces ahí es donde yo capto, por ejemplo, cuánto amor tiene Dios, digo. No hemos pensado visitarle a ella, nada, pero hemos pasado por esa calle y nos hemos acordado y el Espíritu Santo pues nos ha impulsado para visitarla, invitarla. Y a su lado hay una iglesia, le decimos, hermana, por favor, puedas asistir, ¿no? Estamos en estos últimos tiempos y todo ello, ¿no? Entonces ahí es donde, o sea, Dios está haciendo todo lo posible, ¿no? No, y si hay una prueba y todas las pruebas están siendo usadas, hermanos, para hacernos regresar a Dios, para que estemos contentos. Es lo que está comentando aquí, hermanos, ¿no? Realmente lo que Dios está haciendo. Si un ser querido, un amigo íntimo no está en el cielo, dice, los salvados tienen la oportunidad de comprender mejor las decisiones de Dios. De una manera nueva, dice, con más fuerza que nunca, los redimidos, hermanos, captarán los poderosos intentos de Dios por salvar a cada persona que haya vivido alguna vez, hermanos, por cada persona, ¿no? A nadie se le desecha, hermanos, ¿no? A todo ser humano, ¿no? Que ha existido en esta tierra, siempre Dios está trabajando ahí, pues, ¿no? Nuevamente, hermanos, dice aquí, reconocerán que todo el que está perdido se ha perdido el cielo a causa de su propio rechazo personal de Cristo. En este caso, hermanos, si nosotros nos perdemos sería pues simplemente porque ya no perseveramos, nos rendimos y decimos, no, me rindo, no, aquí me quedo, ya en el mundo me quedo, ya. O sea, pero hermanos, pues el Señor Jesús siempre va a estar trabajando para que podamos tener confianza, porque somos salvos, hermanos, no por obra nuestra, sino por lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Solamente en las situaciones, por muy difícil que sea, seguir confiando en Dios, ¿no? Como lo ha demostrado el Señor Jesucristo, pasando la segunda muerte en lugar de nosotros, a pesar que ya no veía a su Padre. Por eso dijo él, no, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no veía a su Padre porque estaba muriendo por la segunda muerte, esa muerte que nos corresponde a nosotros. Pero a pesar de eso, hermanos, él siguió. Esa es la fe de Jesús, ¿no? Él dijo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, ¿no? O sea, él siguió confiando en su Padre Dios, aunque no lo veía. Esa es la fe de Jesús que tenemos que tener. Que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, sigamos confiando en el Señor. Y así triunfó el Señor, ¿no? Así triunfó. Aún el ladrón que estaba también ahí clavado en la cruz, él con justicia merecía morir ahí en la cruz porque era un ladrón, pues un criminal. Y entonces él reconoce, ¿no? Reconoce, le dice
anhelo, oye, ¿por qué estás aquí juzgando al Señor Jesucristo? Dice, nosotros estamos pagando con justicia nuestros pecados, pero este hombre, nuestro Señor Jesucristo, dice, no, él pues es justo, él injustamente está muriendo acá. Entonces, este ladrón pues reconoce, cree en Jesús y dice, Señor, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué maravillosas palabras, hermanos, ¿no? De fe, eso es la fe, ¿no? Entonces el Señor le prometió, hoy te prometo, ¿no? Que vas a estar conmigo en el paraíso. Y miren, hermanos, ¿no? Esa es la fe que debemos de tener, hermanos. El Señor quiere que confiemos en Él. Bueno, eh, entonces la persona se pierde, hermanos, porque pues pierde esa fe, pues ya no quiere seguir confiando, ¿no? A veces dificultades se presentan, entonces el enemigo hace ver de que ya no vayas, dice, no, ríndete, quédate ya, ¿para qué vas a ir si eres un hipócrita, que eres de todo te dice el diablo, ¿no? Pero nosotros, hermanos, la estrategia que debemos de tener es, hermanos, ponernos firmes, hermanos, firmes, ¿ah? Firmes y decirle al diablo de frente, hay que decirle, ¿no? O sea, mentalmente y a través de la oración, decir, pues no, apártate, Satanás, de mí, ¿no? Y pues entonces siempre pensar en lo que Dios dice, qué cosa debemos hacer. Si hemos cometido un error, pues pedir perdón. Si a la persona le hemos faltado el respeto, decir, por favor, perdóname, te faltó el respeto, o a alguien, ¿no es cierto? Entonces, y arreglar cuentas, pues así, hermanos, y seguir el camino del Señor, pues, ¿no? ¿Por qué vamos a caer, hermanos, no? En la tentación. Hay que estar vigilantes en todo lo que hacemos, hermanos, ¿no? Y así, siempre confiados en el Señor, así, cada instante de nuestra vida tenemos que estar, pues, ¿no, hermanos? Bueno, solo entonces, hermanos, dice aquí, Dios traerá el juicio final, la segunda muerte, dice que es la destrucción eterna sobre los perdidos, ¿no? Bueno, Dios juzga con justicia, pues hermanos. Lee Apocalipsis 27 al 9, dice, ¿cómo concluye los 1000 años? ¿Cuál es el destino de Satanás y sus seguidores, hermanos? Vamos a ver, responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo concluyen los 1000 años, hermanos? ¿Cómo termina esos 1000 años? ¿Cuál es el destino de Satanás? O sea, ¿en qué queda Satanás? Y los seguidores de Satanás también, al final, ¿en qué cosa va a quedar todos ellos? ¿No? Vamos a ver Apocalipsis 27 al 9, entonces dice ahí, cuando los 1000 años se cumplan, hermanos, Satanás será suelto de su prisión. Recuerden, hermanos, que en este capítulo 20 está hablando de ángel que atrapa a Satanás, lo encadena, lo pone al abismo. Bueno, todo referido simbólicamente a esta tierra destruida que viene a ser pues como un abismo, hermanos. Ya no hay vida, todo destruido, y ahí queda pues 1000 años en esta tierra. Ahí Satanás con los otros ángeles caídos, ¿no? Ahí. Entonces queda pues ahí, hermanos, ¿no? Y la cadena que se amarra es las circunstancias, pues no que tiene que pasar allí. No puede engañar a nadie porque no hay pues un ser vivo ya. Entonces, después de los 1000 años, ahí es suelto, ¿no? De su prisión. ¿Por qué? Porque él otra vez, ¿no? Ahora va a tener esa, tiene esa mentalidad siempre de engañar, pues no. Entonces, los que han resucitado, la segunda resurrección, hermanos, las personas que van a ser condenadas para recibir su juicio o ejecutivo, se ejecute la segunda muerte, reciban. Entre esas personas, ¿no? Que resucitan, ahí pues no, están allí y Satanás los engaña. Y dice aquí, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Hermanos, imagínense aquí, estas palabras Gog y Magog también está haciendo alusión, hermanos, a todos los enemigos de Dios, pues hermanos, a todos, desde Adán y Eva, los enemigos, pues no se levantarán, todos los que han hecho cosas malas, ¿no? Entonces, a todos ellos, pues lidera este Satanás, ¿no? A toda esa gente que ha resucitado para la condenación. Entonces aquí dice, repito, ¿no? Y saldrá a engañar, o sea, el dragón Satanás, ¿no? Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, hermanos. Miren,
todavía va a haber una batalla, hermanos, después del milenio, hermanos. O sea, Satanás liderando a todos los que han resucitado, ¿no? Para condenación, los engaña otra vez, nos reúne para una batalla, hermanos. El número, ¿cuántos eran estas personas, hermanos? El número de los cuales es como la arena del mar. ¿Quién puede contar la arena del mar, hermanos? ¿Cuánta gente ha existido desde Adán y Eva hasta nuestros días, hermanos? Gente que no ha aceptado a Dios, hermanos, pues ahí dice, son como la arena del mar. Y subieron, hermanos, toda esta gente liderada por Satanás, subieron sobre la anchura de la tierra, hermanos, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Recordando, hermanos, que en el capítulo 21, aquí del Apocalipsis, habla pues de que esta santa ciudad, la Nueva Jerusalén, las casas que ha ido a preparar el Señor Jesucristo, esa ciudad pues va a descender a esta tierra, el campamento de Dios, o sea, el santuario de Dios, ¿no? Vamos a estar con Dios, hermanos, en esta nueva, y vamos a descender así desde el cielo a esta tierra. Y en el monte Los Olivos, por ahí, se va a hacer una planicie, ahí se va a posesionar, no la santa ciudad. Entonces, Satanás y la gente que ha resucitado, ¿no? Para condenación, toda esa gente va a querer, pues, apoderarse de esa santa ciudad. Por eso dice aquí, entonces, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Entonces, ahí es donde Dios actúa, descendió fuego del cielo y los consumió, pues, hermano, a esa gente. Todo esto simbolizado, pues, ¿no? Hay un símbolo del lago de fuego y azufre que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y también, pues, las personas que no han creído en el Señor Jesús y han resucitado la segunda resurrección, entonces serán lanzados también, pues, allí, hermanos, todos, ¿no? Y, así está, aquí, pues, hermanos, ahí está la Biblia, está diciendo eso la Biblia, hermanos. Ahora, el comentario dice, durante 1000 años, Satanás no ha tenido a nadie a quien tentar ni engañar, hermanos. Él y sus ángeles han estado solos para reflexionar sobre las consecuencias mortales del pecado. O sea, Satanás y los ángeles caídos, pues ahí en la tierra destruida, reflexionarán, pues, hermanos, ¿no? Pero después siguen con la misma intención, pues no se pueden arrepentir, ya, hermanos, pues no hay posibilidad para eso, ya han sido juzgados. Al final del milenio, los impíos muertos, hermanos, resucitan, pues, ¿no? Los que no han aceptado al Señor, ¿no? O se han rendido, no han tenido fe, ¿no? Los impíos muertos resucitan para enfrentar el juicio y recibir su recompensa final, como dice Apocalipsis 25. Ahora Satanás tiene un vasto ejército de seguidores, hermanos. Aunque Satanás ha sufrido derrota tras derrota en el gran conflicto, hermanos, se siente animado al ver la enorme multitud de los perdidos y aún no está dispuesto a terminar su rebelión, por lo que sale a engañar a estas naciones. Dice Satanás, los inspira a hacer un último gran esfuerzo para derrocar a Dios y establecer su propio reino. Pues, ¿no? Qué ocurrencia, ¿no? De este ángel, ¿no? De Satanás, ¿no? Querer vencer a Dios. ¿Cómo? Pues, ¿no? El término Gog y Magog, hermanos, se utiliza para describir, pues, al mismo Satanás y a los inconversos de todas las edades, pues, hermanos, ¿no? Esa gente mala que siempre ha odiado a Dios. Satanás y sus seguidores rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, dice pues Apocalipsis 29. Al final del milenio, hermanos, no solo resucitarán todos los impíos, sino además, dice aquí, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo a la tierra, como dice Apocalipsis 21:2. Los santos han estado viviendo y reinando con Cristo en la nueva Jerusalén durante el milenio. Ahí estaremos, pues, hermanos, ¿no? En el milenio, como dice la Biblia, ¿no? Y descenderá por la ciudad, como dice Apocalipsis 21:2. Ahora, al final de los 1000 años, la ciudad desciende a la tierra junto con Dios, Jesús, los ángeles y todos los redimidos.
Todos están presentes para la batalla final del gran conflicto, pues hermanos. El pecado está a punto de ser erradicado de una vez por todas, hermanos. Finalmente, hermanos, ¿qué dice el calendario del juicio final sobre el carácter de Dios? ¿Qué dice el calendario del juicio final sobre el carácter de Dios, hermanos? O sea, aquí, como dice aquí, hermanos, erradicará por completo, hermanos, de una vez por todas, el pecado y a todos los pecadores también, hermanos. También nosotros somos pecadores, pero nos sentimos justificados, pues, hermanos, por el Señor, porque reconocemos nuestra condición, ¿no, hermanos? Y gracias a Jesús, que está con nosotros, nos da vida eterna. Muy bien, hermanos. Si no hay preguntas, hermanos, ya el tiempo nos ha ganado. Voy a pedir pues a nuestra hermana Mónica que nos despida con la oración. Hermanita Mónica, por favor. Solamente una cuestión, por favor, Sí, hermano Justo. sí, sí, hermano. El hombre no tiene poder para echar a Satanás. Si hay que echar a Satanás, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Ya, por favor, nada más. Muy bien, hermano. Así es, hermano. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos pues vencer a Satanás. Por nosotros mismos, pues no somos nada, hermanos. No somos nada, ¿no? Entonces, solamente en nombre de nuestro Señor Jesucristo somos pues victoriosos, hermanos, ¿no? No importa en qué situación estemos viviendo y pasando, confiemos en el Señor, hermanos, y con el Señor hay solución para todo problema y hay vida eterna con Jesucristo, Señor. Muy bien, hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Hermanito, Sí. Guillermo Miguel pensaba que en 1844 iba a venir nuestro Señor Jesucristo, pero no fue así, ¿no? No, no se cumplió lo que él dijo, sino que ese año nuestro Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y allí empieza el juicio investigador. Y ese juicio investigador es una creencia distintiva de la Iglesia Adventista de nosotros, ¿no? Que afirma que el juicio divino de los cristianos profesos ha estado en progreso desde 1844. Está íntimamente relacionado con la historia de la Iglesia y fue descrita por la pionera y profetisa adventista Elena G. de White como uno de los pilares del adventismo. La creencia es un componente esencial para comprender la doctrina más amplia del santuario celestial. La enseñanza del juicio investigador fue el foco de la controversia de Glaser-Neu que ocurrió en 1980, cuando el teólogo adventista Desmond Ford le fueron retiradas sus credenciales ministeriales después de criticar abiertamente la doctrina, mientras que la mayoría de los adventistas aceptaron la doctrina y la Iglesia ha reafirmado su posición desde 1980. El sector progresista de la Iglesia sigue criticando esta doctrina. De acuerdo a una encuesta del año 2002, los líderes de la iglesia locales estimaron que el 86% de los miembros de iglesia aceptan esta doctrina, aunque el 35% cree que puede haber más de una interpretación para la creencia del santuario. Amén, hermanito. Tal vez, hermanitos, ahí para aclarar, una vez más repetimos, hermanita Rosa, olvidémonos nosotros de lo que opina, por ejemplo, Guillermo Miller, él estaba equivocado, pero esa equivocación está profetizada también, ¿no? Él pensaba que en 1844, al cabo de la profecía de 2300 mañanas, no vendría el Señor Jesucristo, pero no era así. Entonces, lo que pasa es que la etapa, ¿no? Lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, empezaba el juicio, pues, ¿no? Todo está registrado en el santuario terrenal también. Ese es como digamos, el plan, ¿no? O sea, el diseño, ¿no? Cómo es el plan de salvación. Entonces, no es idea, no esos comentarios, alguien lo escribe así, ¿no?
Entonces, se cree, ¿no? Tal vez que el adventista, bueno, piensa de esa manera y tantas otras cosas. Lo que nosotros tenemos que ceñirnos es a lo que dice la Biblia. Olvidémonos de lo que la gente pueda decir, ¿no? Y puede haber dentro de los hermanos adventistas también, ¿no? Que puedan decir eso es su idea de ellos. No, no. Al final de cuentas, el que está aquí con nosotros es Dios, y lo que importa, hermanos, es lo que dice Dios, no lo que dice la iglesia adventista. Nada tiene que ver lo que dice la iglesia adventista, no, nada tiene que, sino lo que dice la palabra de Dios, hermanos, lo que dice la palabra. Ni la hermana White, ni nadie, hermanos, no, sino lo que dice la Biblia. Estamos aquí con Dios, el Espíritu Santo nos está haciendo entender qué cosa dice Dios en su palabra. Eso es lo que estamos entendiendo, lo que dice Dios, no lo que dice el hermano o la hermana. No, no, olvidémonos de todo eso, hermanos, ¿no? Si se ajusta el comentario, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios, bienvenido. Pero si no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, pues no hay que aceptar, no hay que rechazar, porque estamos siguiendo no a hombres, sino a Dios, ¿no? Sí, tu hermanita Mónica, por favor, despídanos Hermano, con horas. hermano Justo, Sí, hermanita. quería leer una partecita de comentario bíblico, hermano. Dice, Sigue, hermano. al fin de los 1000 años, dice, el rey de gloria descenderá de la santa ciudad, vestido con el fulgor de un relámpago, y se posa sobre el monte de los olivas. El mismo monte de donde ascendió después de, de su resurrección. Tan pronto como él posó los pies en ella, se partió como sintiéndose en una dilatada llanura, y es preparada para la recepción de la santa ciudad en la cual está el paraíso de Dios, el jardín del Edén, que fue trasladada al cielo después de la transgresión del hombre. Ahora descendía con la santa ciudad, más hermoso y gloriosamente adornado. Amén, Vemos amén, que hermano. nuestro Señor Jesús, hermanos, está viniendo, y eso es lo que va a suceder, se va a posar en el monte de los olivos, que cuando fue renovado, dice, de la tierra, la ciudad de Dios desciende y sobre la poderosa llanura preparada para este propósito, la segunda venida del cielo. Dios es fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice, todos los que no obedecen aman la muerte. Está en Efesios 4:18. En Amén. Proverbios 8:36, Dios los da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Un tiempo para que desarrollen su carácter y su principio logrado. Esto reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se conducen de tal manera en esa misma presencia de él, es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que en amor los destruye. Esto está en el deseo de todas las gentes, hermanos. Páginas 702 y 713. Tal como el arco iris se fuerza en los
se forma en las nubes por la unión de los rayos del sol y las gotitas de lluvia. El arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No solo hay que afirmar la justicia porque eclipsaría la gloria del arco iris de la pronta de la promesa que Amén, está hermana. sobre el trono. Los hombres todo Amén. solo verán la consideración de la ley si no hubiera justicia ni sanción del gobierno de Dios. Carecerán Amén. de la estabilidad, la unión de la justicia y la misericordia perfeccionará la naturaleza, la salvación. Amén, amén, hermana. Muy bien, Gracias, hermano. hermanitos. Vamos a, así como dice la hermana, la Biblia, Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí, dice Dios, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, dice Dios, aman la muerte. Todos los que me aborrecen, dice Dios, aman la muerte. Hermana Mónica, ya la hora nos ha ganado. Por favor, despídanos con los... Y seguiremos, hermanos, comentando mañana, ¿no? Cualquier pregunta que haya, comentarios, hermanos, mañana continuaremos. Hermana Mónica, por favor. O si no está algún Sí, estoy hermano acá, hermano. Marcelino, tal vez. Sí, estoy acá, hermano, estaba escuchando. Hermanita, por favor. Y antes, mi hermano, me disculpa, que también quisiera hacer un comentario antes de finalizar. Aquí dice al final la pregunta, ¿qué dice el calendario del juicio final sobre el carácter de Dios? Eh, todo lo que está escrito en la Biblia, toda la palabra de Dios de tapa a tapa, habla acerca del amor de Dios por sus hijos. Dios que es soberano, Dios que es creador, Dios que es rey del universo, podría habernos destruido, mis hermanos, así en un abrir y cerrar de ojos, en un chistar de dedos, ¿cierto? Eh, pero Él, desde siempre, sabiendo incluso todo lo que iba a ocurrir, Él ha querido darnos esa oportunidad para vivir allá en el cielo eternamente con Él. Es maravilloso, ¿cierto?, cómo este calendario, no solamente acerca del juicio final, sino acerca de todo, desde que Cristo nació, murió, ascendió al cielo, todo estaba escrito, todo estaba dicho, todo estaba profetizado. Pero hermanos, todo esto habla acerca del amor de Dios por nosotros. Pero lo que debemos preguntarnos también es cómo está nuestro amor hacia Dios en respuesta hacia ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Nosotros que no merecemos nada, nosotros que solo merecemos la muerte. ¿De qué manera estamos respondiendo a este amor? Y dependiendo de esa respuesta que tengamos en nuestro corazón, también vamos a ver en qué parte del juicio vamos a estar, ¿cierto? Si los cabritos o los corderos vamos a ser. Eh, debemos poner a Dios en primer lugar porque Él es digno, porque Él es justo, porque Él es santo. Él se merece toda la honra y toda la gloria. Y dice que allí hablábamos un versículo más arriba de que vamos a ser un ejército de sacerdotes. O sea, tenemos la conciencia de lo que son los sacerdotes. Los sacerdotes son apartados, ¿cierto?, de todo lo mundano, todo para el servicio de Dios. Nuestro servicio para Dios debe comenzar aquí y continúa en la eternidad, ¿cierto? Y si bien es cierto, ahora hay muchas cosas que aquí no entendemos acerca de lo que está escrito en la palabra, nuestras mentes finitas no pueden entender lo infinito, vamos a tener esa eternidad para entender. Pero lo más importante ahora mismo es nuestra comunión con Dios. Eso es lo más importante. Reconocerle a Él y llevar nuestra vida, ¿cierto?, de la mejor manera como Él quiere, no como nosotros pensamos, sino como Él quiere. Que el Señor nos ayude, que nos dé la sabiduría, que nos dé de su espíritu, porque solos no podemos, mis hermanos.
estamos aquí, el enemigo nos rodea, pero si estamos con Dios, Él nos ayuda, Él nos salva. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor, una vez más, Padre amado, porque usted hace que podamos abrir nuestros ojos, que podamos respirar, mi Señor, que podamos nuestras primeras palabras enviarlas hacia usted, mi Señor, al cielo, para agradecer todo lo que usted nos da, mi Señor. Padre bendito, le damos gracias por su palabra, mi Señor, que nos da esperanza, que nos llena, mi Señor, de gozo, porque sabemos que usted viene pronto, de que el mal, mi Señor, por fin acabará y que podremos ser felices, mi Señor, sin dificultades, sin más llanto, sin problemas financieros, sin muerte, Señor. Tanta cosa que este mundo nos aplasta, Padre amado, con esas cosas. Y Señor Santo, le queremos suplicar que ahora que aún seguimos viviendo aquí, mi Señor, usted sea con nosotros, que su Santo Espíritu nos acompañe, que su Santo Espíritu nos guíe, mi Señor Santo, porque cuando estamos apartados de usted solamente caemos, Padre bendito. Mi Señor, somos pecadores y le pedimos que nos perdone cada día, mi Señor. Le rogamos que nos limpie cada día, mi Señor, porque nos ensuciamos una y otra vez, Padre bendito, como los niños pequeños. Mi Señor, y así como los niños pequeños, queremos tomar su mano, mi Señor, y que usted no nos suelte, Padre bendito, hasta ese día maravilloso en que usted venga en las nubes de los cielos. Que podamos decir, como dice su palabra, he aquí nuestro Dios, Él nos salvará. Mi Señor Santo, tenemos nuestra confianza en eso, pero también, como dije antes, mi Señor, somos pecadores y débiles, y por eso es que le rogamos que usted sea el que conduzca nuestra vida. Al retirarnos ahora, mi Señor, que podamos andar en sus pasos, mi Señor, líbrenos de todo mal, líbrenos de toda tentación, mi Señor Santo, y por sobre todo, su nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, Señor. No merecemos nada, Padre bendito, usted nos lo da todo. Nos lo da todos los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, amén.